El proceso de formación nuestra dentro del vientre materno se desarrolla en el transcurso de 9 lunaciones, de 9 lunas. Y en cada una de esas lunaciones se cierra un ciclo, el ciclo lunar que corresponde, con lo que queda establecido un estrato de nuestra memoria en cuanto a estructura corporal. En la primera lunación se da una vivencia del caos. De alguna forma registramos esa experiencia del caos. Es el periodo en el que se une el óvulo con el espermatozoide y comienza un proceso de esquizogénesis, donde el embrión se separa en 2, en 4, en 8, en 16, entre un 32 y así siguiendo como una especie de Big Bang, llegando a un número casi infinito de divisiones. Dicen los místicos, esotéricos, yo no lo puedo afirmar, pero apenas lo doy como una nota de color, que esa división se satura cuando se iguala el número de divisiones al número de estrellas de la galaxia. Bueno, quede ahí como una nota de color que escuché alguna vez. Me hace sentido, tal vez a ustedes también, pero bueno, no lo tomemos a eso como un dato categórico, pero sirve para dar una idea de tamaño, de medida. Realmente llega un momento en el que esa división celular para, y durante todo ese periodo en que fue sucediendo esa división, de alguna forma se registró sensorialmente, de alguna forma nuestra unidad en desarrollo registró eso, con una experiencia vivencial de la realidad del caos, nuestro propio caos personal, nuestro propio caos individual. Es muy importante ese punto de partida de nuestra actual existencia, porque todo proviene del caos. El caos es el punto de partida de toda creación. No podía ser diferente en lo que se relaciona con nuestro propio génesis como individuos. Tenemos nuestro punto de partida en la experiencia del caos. Terminado ese primer ciclo, de alguna forma se estratifica esa camada, la más profunda de nuestra memoria, que registra nuestra estructura corporal. Y ahí se abre otro ciclo de lunación, donde ya la naturaleza bipolar de este nuevo universo en que ya somos parte, embrionaria, pero somos parte, ya esa presencia de la bipolaridad se hace sentir en el caos y de alguna forma se ordenan bipolarmente esas infinitas partículas entre lo que se corresponde con la vibración aportada por el espermatozoide paterno y lo que se corresponde con lo aportado por el propio óvulo materno. Esto sería otra nueva camada de la memoria. La primera se correspondía con la función de Neptuno. Esta segunda con la función de Urano. La memoria de Neptuno es la memoria del caos. Las fuerzas que sustentan el caos son fuerzas dispersivas, fuerzas de disolución, características propias de la función de Neptuno. Urano es el primer paso de ordenamiento del caos,
la segunda lunación, y allí las partículas se ordenan bipolarmente como punto de partida de un diálogo que se va haciendo cada vez más específico. Esa estructura de la memoria de Urano que registramos tiene un poco que ver con la realidad del mundo que nos toca vivir, el mundo nuestro como organización humana, si lo queremos ver apenas en esa dimensión, es toda división, toda organización humana se hace en función de esos dos polos. O hay una tendencia a centralizarse en el individualismo, lo que sería en una concepción política, por así decirlo, la idea más asociada a la nobleza, al rey, al poder centralizado, ¿no? Y la otra, la que responde a la naturaleza uterina, materna, es lo que las ideas que se van gravitando en torno de esa idea de la pluralidad humana, ideas más, si lo queremos ver desde el punto de vista político, más de izquierda, más esas ideas donde el poder se lo colocan a las grandes masas humanas, o por lo menos le atribuyen el verdadero poder a las grandes masas humanas. Bueno, terminado ese ciclo de Urano, esa lunación de Urano, se inicia una nueva lunación que ya se corresponde con la lunación de Saturno. Ya esa primera división bipolar del caos, ese primer ordenamiento, pasa a una segunda fase, la de Saturno, que ya tiene que ver con la aparición de las jurisdicciones, de los límites que separan las diversas características que conforman la unidad. Si lo queremos ver en términos del propio cuerpo humano, ya se empiezan a dar centros gravitatorios en los que se van gravitando células que serán células del hígado, células que serán células del corazón, de los pulmones, etc. Es decir, se crea ese orden múltiple, pero perfectamente ordenado por límites que delimitan perfectamente el área de función de cada particularidad, de cada singularidad dentro de la pluralidad de la unidad. Esa tercera lunación se corresponde obviamente con la función que sigue a nivel planetario, que es la función de Saturno, asociada a la delimitación de límites, aquello de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, y eso va desde la conformación biológica misma hasta la organización de los estados. Concluida esa tercera lunación, se inicia una cuarta lunación que ya tiene que ver con la idea del crecimiento de la unidad. Ya comienza a aparecer una fuerza expansiva, una fuerza que hace con que ese orden ya establecido, esa especie de belleza platónica, comience a crecer. Ahí comienza la fuerza de Júpiter, la memoria de Júpiter y toda la experiencia asociada a esa vivencia del crecimiento, a esa idea de crecer, a esa sensación de crecer. Bueno, esto obviamente no amerita mayores explicaciones dentro del contexto y el poco tiempo que disponemos para crear una idea concreta. Termina esta lunación de Júpiter y se inicia entonces
la lunación de Marte, siguiendo en el orden planetario, y ya empieza a operar dentro de ese orden ya que ha adquirido esas características, empieza a haber movimiento, empieza la fuerza del movimiento, y bueno, dentro del útero materno la madre siente esas pataditas, esos movimientos de la vida fluyendo dentro del vientre materno. Esa es la memoria de Marte, que obviamente ahí se registran todos las expresiones, las sensaciones asociadas a la acción, al movimiento. Es bueno aquí abrir un pequeño paréntesis para recordar que todo esto está sucediendo a expensas de la vida de los padres, que están fuera del vientre materno, viviendo su vida de pareja y transmitiendo en tiempo real sus experiencias a este diálogo que se está desarrollando y está dejando como somatización este orden bipolar que se va complejizando, se va haciendo cada vez más complejo y más perfecto en la medida en que va pasando el tiempo y se van sumando las lunaciones. Esa experiencia de Marte tiene que ver con la forma en que los padres actúan ante los desafíos que plantea, los desafíos de la vida de pareja. Ya eso más o menos lo explicamos en la charla anterior. Bueno, en esta lunación, nosotros allá dentro del vientre materno, esta unidad en formación, recibe una especie de aprendizaje de la forma como los padres encaran, actúan en función del desafío. Terminada esa lunación, entra la lunación del Sol, que es una memoria muy importante. Es el momento más importante del proceso germinal dentro del vientre materno, porque es el momento en que todo ese orden que hasta el momento fue sustentado por una dinámica vinculada al corazón materno, a la madre, es decir, respondía un poco a la vitalidad materna y a los ciclos maternos. En esa sexta lunación del Sol se da una instancia trascendente. El corazoncito del individuo en formación adquiere autonomía, empieza su propio latido, se independiza de esa relación íntima materna, adquiere su identidad, su individualidad y se vincula a la cadena de los soles del universo. El átomo nous, el sol nous, comienza su función en este plano tridimensional en obediencia a la unidad múltiple, se integra como parte de la cadena de los soles y bueno, ya somos una parte del universo. Terminado este ciclo del Sol, esta estratificación de la memoria del Sol en nuestra estructura corporal, se inicia la lunación de Venus, en la que se van registrando los sentimientos que acompañan el accionar de los padres de carne y hueso, en ese clima compartido en el que tienen que resolver cuestiones probatorias de la vida. Ahí, en esa instancia,
se da justamente esos sentimientos que son transmitidos en tiempo real a nuestra estructura de información dentro del vientre. Se cierra esa lunación, viene la lunación de Mercurio, que ya ese orden ya bastante avanzado, ya hay sentimientos, ya hay movimiento, ya hay pertenencia al género humano. Bueno, ese orden avanzado hasta ese lugar entra en una nueva etapa donde se pone a funcionar la función de Mercurio, que tiene que ver con la lógica y con el ordenamiento y el manejo de un orden ya con relación a la nueva condición de parte integrante del gran universo. Terminado ese ciclo de Mercurio, viene el último ciclo, la antesala, el limbo, que es el ciclo lunar de la luna misma propiamente, donde ya hay una especie de experiencia intermedia entre lo interno y lo externo, ya nuestra estructura sólidamente conformada, ya como individuo acabado en sus funciones y en sus sensibilidades, comienza a tener ya experiencias, captar vibraciones más allá de la epidermis materna, más allá del útero materno. Es como que vibra medio en sintonía intermedia entre ese mundo interno en el vientre materno y vibraciones que suceden alrededor de ese útero materno en el espacio cercano. Esa es la memoria de la luna. Pienso que hasta aquí ya esto le vamos a dar continuidad en la próxima charla, sin duda, porque esto es apenas enunciativo. Pero es importante de aquí sustraer la idea de que la memoria que somos como estructura corporal es una memoria estratificada en 9 niveles de densidad. Desde la más profunda, allá en las memorias de Neptuno, hasta las más sutiles y casi así, más vinculadas a las experiencias inmediatas, que es la memoria lunar. Terminamos por aquí estos enunciados, esta secuencia, para darle después continuidad en la próxima charla.